Hola a todos, soy Romina Pereira, canalizadora, lectora de registros akáshicos, entre otras cosas. También me especializo justamente en todo lo que tiene que ver la parte energética, la parte de los pensamientos, la emocional. Hago talleres de sanación ancestral y en esta ocasión les quiero hablar, para las personas que quizás es la primera vez que me ven, sobre los registros akáshicos, que es algo justamente que me apasiona un montón. Entonces quisiera que ustedes tengan conceptos generales para, por ejemplo, cuando se vienen a hacer una lectura de registros y todo lo que esté a mi alcance que les pueda brindar de esta hermosa herramienta. Y como siempre digo, se puede llamar que hacerse una lectura de registros akáshicos accedes a muchísima información, y todas las personas que ya se hicieron sesiones conmigo lo saben, lo tienen muy en cuenta. Y como digo, es una herramienta, es una técnica, pero actualmente yo lo llamo como un gran potencial donde justamente nosotros podemos acceder a toda esa información. Entonces, básicamente cuando sentimos y hablamos desde el corazón, nuestras palabras son las que expresan la sabiduría del alma. Entonces, los registros akáshicos nos permiten entrar en ese mundo de amor, de comprensión, de todo lo que nos ocurre y todo lo que nos va ocurriendo a nuestro alrededor, sobre todo sintiendo la emoción de lo que nos pasa y sabiendo que es por algo súper importante. Eso es realmente una muy buena señal de que nuestra vida se tiene que mover, se tiene que ir transformando, modificando, para justamente manifestar lo que realmente queremos, que es básicamente también un gran proceso de aprendizaje y, como decía, de experimentación en este plano, que es el más importante. Entonces, todo va cobrando muchísimo sentido. Incluso nuestros mayores inconvenientes tienen justamente la misión de mostrarnos cómo debemos de actuar, de pensar, de sentir en coherencia, ¿no? Y por qué estamos en X situación, en esta situación que nos acontece y demás. Todo eso, digamos, para que se entienda, está escrito o grabado en lo que es el campo akáshico, lo que son nuestros registros, archivos akáshicos, ¿no? Que también se lo traduce como el libro del alma, como el libro de la sabiduría. Para acceder a estos conocimientos, a toda esta información, debemos, por ejemplo, estar iniciados a esta tradición, justamente, que es una tradición sagrada. Y lo que se hace básicamente es recitar o hacer una oración desde el corazón para desde ahí llegar a lo que es la información álmica. Cuando conseguimos conectarnos con esa frecuencia vibracional, toda esa energía, tenemos absoluta certeza de que todo lo que nos va llegando a nosotros, toda esa información que estamos recibiendo, es la más adecuada para ese momento en específico. Y eso es justamente lo que nos proporciona la seguridad de que siempre estuvimos en esa búsqueda. Entonces, los registros no son solo la manera de conseguir información pidiéndola, ¿no? También ellos nos proporcionan una información que ni siquiera sabemos que a veces ni que existe. Entonces, digamos que los señores de los registros, nuestros guías, llámense ángeles, arcángeles, los maestros ascendidos, los seres queridos fallecidos, los seres de luz y demás, se manifiestan para que nos lleguen, al menos a mí, me llegue esa información y yo la pueda transmitir, por ejemplo, a través de una lectura de registros. Y así ejecutar justamente todo lo que se va transmitiendo en la sesión. Esto nos va a suponer encontrar una estabilidad, parte de lo que se llamaría la felicidad, comprensión de los aprendizajes, los propósitos, de lo que hemos venido a vivir. Básicamente una armonía profunda, ¿no? Porque cuando le vamos encontrando el para qué de todo lo que nos va sucediendo, ya ahí nos posicionamos en una zona más coherente y sobre todo de paz. Entonces, para todo esto es necesario sentarnos tranquilamente, hacer alguna pequeña meditación para bajar un poco nuestro nivel de estrés o justamente bajar un poco la frecuencia vibracional para estar en un equilibrio con toda la información que nos va a llegar a través de una lectura y que quizás no sea tan impactante. Entonces, es básicamente conectarnos con nuestro corazón para desde ahí y solo desde ahí sentir la llegada de toda la información.
en forma básicamente de emociones, ¿no? Entonces nos puede esto revelar un mundo sideral y desconocido para nosotros, que hasta jamás va a dejar de sorprendernos, pero nunca, nunca asustarnos, porque es nuestra alma. Solo por el hecho de conectar con nuestra conciencia y aprender a escuchar lo que nos está comunicando, esto ya nos ofrece un abanico de posibilidades para justamente ir mejorando nuestra vida, que hasta quizás, hasta antes de una lectura, jamás hubiéramos llegado a imaginar. Y todo esto tan solo con saber escuchar lo que nuestro corazón emite, con lo que nuestra alma, todos esos potenciales nos quieren comunicar. Es como si fuera magia pura, ¿no? Porque vivir ya es un milagro, porque justamente hemos venido a experimentar una gran aventura, ¿no? Y tenemos la oportunidad y el deber de que sea un disfrute, unos momentos de placer, de felicidad, de plenitud. Y también obviamente que está la otra polaridad, ¿no? Pero es necesario atravesar tanto lo lindo como lo feo para que haya un equilibrio y darnos cuenta que todo es un complemento. Y para ello nos han dado nuestra propia realidad, el mundo, el planeta Tierra, el sistema solar, nuestros guías, el universo, la fuente, como la divinidad, como cada uno lo quiera llamar, esta gran herramienta que son justamente los registros akáshicos. Una pregunta muy frecuente es cómo conectarnos con ellos, ¿no? Bueno, para que se entienda es todo lo que tenemos registrado en nuestras vidas del alma. Si tenemos en cuenta que las memorias de nuestra alma no tienen límites, llegamos a la conclusión de que estamos hablando del libro de la sabiduría infinita. Akasha, en sánscrito, significa éter, cielo, esencia, alma, por lo tanto, todo lo que está en la memoria del alma. Akasha también significa llegar a casa, a nuestra divinidad, a nuestro ser. Y justamente para acceder a la Akasha es necesario estar iniciados para recordar ese don con el cual nacimos. Y que al ir creciendo, obviamente que muchas veces nuestros dones, nuestros talentos se van perdiendo, ¿no? Y básicamente lo que se hace, como para que ustedes tengan una idea en general, es una oración sagrada. Por eso existen cursos, talleres, donde una maestra de registros te va llevando de la mano por este maravilloso camino, ¿no? Entonces todas las personas tienen la capacidad de traer esta información, porque literal somos antena que enviamos y recibimos información constantemente y a través de todas las dimensiones. Una de las particularidades que tiene este planeta Tierra es que justamente combina muchas dimensiones. La 1, la 2, la 3 en la cual estamos, cuarta dimensión, quinta dimensión y así sucesivamente. Algunos ya conseguimos atravesar estas fronteras de bajar información, por ejemplo, de quinta dimensión hacia la 3D, donde estamos. Entonces, la diferencia es que cuando esa información llega a través justamente de nuestros registros, es una clara confirmación de algunas cosas súper importantes y hasta cosas que ya sabíamos previamente, pero bueno, faltaba esa confirmación. Esa información, digamos, se va ampliando. En otros casos son respuestas a nuestras preguntas justamente, que nos aportan claridad, comprensión a través del amor, de lo que se nos está ocurriendo en estos momentos o también lo que nos ocurrió en el pasado y anticiparnos a ciertos hechos, ¿no? Entonces, cuando los registros nos presentan una situación que no nos es afín, ahí es cuando realmente se está produciendo, digamos, por llamarlo de una forma, la magia de la información por excelencia, ¿no? Cuando nos hace ese clic, ese cambio de conciencia, esa elevación a una octava. Para ello debemos confiar plenamente en la inteligencia infinita que está llevando esa información y siempre va a ser lo cierto. Entonces los registros responden desde el amor más puro y desde el amor incondicional, porque básicamente los registros son eso, amor. Amor en el amplio sentido de la palabra. Entonces, el origen de los registros
son tenidos en cuenta en todas las enseñanzas espirituales. Se los menciona, por ejemplo, en la Biblia como el libro de la vida, en el budismo como el alma de la naturaleza, también son conocidos como el libro del alma, y su nombre más extendido, generalizado y actualizado es justamente registros akáshicos. Después hay una gran historia, digamos, de lo que es la oración sagrada, de dónde vienen esta técnica, estos potenciales de sanación y demás, ¿no? Pero no me quiero meter mucho en esto porque quizás nos desvinculamos realmente de lo importante, ¿no? Y es justamente de darnos cuenta que ya es hora de acceder a toda nuestra información, ¿no? Que venimos acarreando, ya sean vidas pasadas, en esta vida actualmente, y como decía, hasta empezar a ver con claridad futuros potenciales. Después, otra pregunta frecuente que se suele hacer es justamente cómo formular las preguntas cuando vamos a tener una lectura, por ejemplo, conmigo de registros akáshicos. Yo lo que hago básicamente es entregarle a la persona un gran listado para que puedan tener una orientación a cómo se pregunta en una lectura. Aclarar que los registros no son un arte adivinatoria. Tampoco, digamos, que me convierto 100% en una medium, ¿no? La información la recibo de alma a alma y justamente a través de la guía de los ángeles, de los arcángeles, de los maestros ascendidos, bueno, los que se presenten en ese momento en la canalización. Entonces, como decía, sirven de intermediario la fuente, la divinidad, el universo, como cada uno lo quiera llamar, ángeles, guías, seres queridos, los guardianes de los registros akáshicos. Si hay alguna información que yo quiera captar, hay unos, para que se entienda, unos guardianes de los registros que son los que me traducen la información. Si la información no beneficia a todos los involucrados o no es necesario que se dé esa clase de aportación para la persona, no se va a obtener información. Entonces, las respuestas que recibimos, los lectores de registros, son siempre para traer amor y comprensión en nuestra vida en el momento presente, a través de lo que sería nuestro conocimiento álmico. Lo vuelvo a repetir, de todo el pasado, de lo que tenemos proyectado hoy en día y hacia el futuro, pero teniendo siempre bien claro que el futuro solo depende de nuestro libre albedrío. Ellos nos dirán qué debemos hacer para estar en un estado de constante armonía, de felicidad, de gratitud, de comprensión del propósito de todo lo que nos va ocurriendo. Pero luego nosotros decidimos si llevar a cabo y pasar a la acción con todo lo que se va aclarando en una lectura de registros o no. Entonces las preguntas deben ser abiertas para justamente dar la posibilidad de recibir la mayor cantidad de información posible. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿O debo aceptar este trabajo? Por ejemplo, ¿no? Los registros van a contestar si sí o no. Sin embargo, si preguntamos, por ejemplo, ¿qué debo saber de esta propuesta de trabajo? ¿Qué me puede aportar este puesto laboral respecto a mi situación actual? De esta forma estamos permitiendo que nos den más información. Y a partir de ahí, nosotros podemos seguir preguntando todo lo que nos interese, de todo lo de nuestro interés, todo lo que se nos vaya ocurriendo, para tener justamente más información, más amplia, más clara, lo más claro posible. Entonces, debemos hacer preguntas creativas, preguntas sanadoras, preguntas para el bien de todos los involucrados. Primero, lo que yo hago básicamente es dar una guía, una introducción de todo lo que es una primera lectura de registros, si nunca te la hiciste. Después dar una pequeña meditación guiada por mí para justamente conectarnos con el campo akáshico y luego se produce cuando se hace la apertura con el nombre y el apellido y en muchas de las ocasiones es directamente también con la fecha de cumpleaños, entonces se va canalizando toda la información. Después, algunas preguntas que podemos hacer en una lectura. ¿Qué debo saber de esto que me limita? ¿Qué debo saber de la situación aparentemente repetitiva en mi vida? ¿Qué está intentando decirme esta persona, esta situación, este vehículo, esta casa, esta planta, este animal, esta alimentación que estoy llevando? ¿Qué debo saber
o qué relación tengo con mi madre, con mi padre, con una pareja, con un hijo, con un jefe, cómo puedo orientar mi vida profesional, cómo puedo ayudar a tal persona para su mayor evolución, qué debo saber de esto que me ha sucedido, hay algo que deba saber para seguir mi camino. ¿Qué debo saber sobre la abundancia financiera, sobre la salud, sobre la felicidad, la riqueza, el equilibrio de las energías, la plenitud? Algo muy lindo que siempre es como muy frecuente en las lecturas de registros: cuáles son mis dones y talentos, cuál es uno de los propósitos de mi vida, cómo hacer para que me llegue más claramente información de mis guías. Cuanto más practiquemos, más fluidez va a haber en nuestras canalizaciones. Cuando pedimos información a los registros, estos siempre nos hablan de forma que podamos entenderlo. Nunca nos comunican algo que no podamos asimilar o que pueda perjudicarnos, porque nuestra mente quizás no está preparada para cierta información. Por eso cuando las personas que acceden a una lectura de registros, cuando hay digamos, un tiempo determinado, que yo lo hago de 40 minutos a una hora, es porque realmente he notado que ya tener una hora constante de información de nuestros guías es suficiente para un procesamiento justamente de la parte mental, de las emociones y demás. Entonces, las respuestas, al menos conmigo, pueden venir en formas de colores, de imágenes, de palabras, como si fuera una película, por ideas, por la música, viendo algo en internet, en las noticias, con un número, con una letra, algo que llega y que te da la respuesta automáticamente de todo eso. Entonces se distingue perfectamente cuando la respuesta es de los registros, y yo eso lo tengo muy claro, y cuando es de la parte mental, porque cuando es de los registros sentimos que viene del corazón, y en muchas ocasiones cargado justamente de amor y de las emociones. Entonces se debe tener muy en cuenta que cada persona canaliza de una forma en particular, y a medida que va pasando el tiempo esa canalización se va fortaleciendo mucho más, y que no siempre las canalizaciones son iguales. Todo lo que preguntemos va a tener respuesta de una forma que podemos entenderlo. Si no nos llega la respuesta automáticamente, vamos a repasar la pregunta, como a mí me gusta repreguntar constantemente en una lectura para que me siga llegando información. Entonces, lo que preguntemos directamente lo tenemos que hacer siempre para nosotros mismos, ¿no? No querer intervenir con la misión o el propósito o el mensaje para un tercero, pero sí siempre para nosotros, vinculado con otra situación, con otra persona y demás. Entonces, también puede ser que los registros nos estén comunicando un montón de cosas y no lo queramos entender, ¿no? Ese rechazo que hay justamente a la sanación. Entonces, las respuestas no tienen por qué ser inmediatas tampoco. Pueden llegar cuando menos los esperás. Cuando te estás duchando, cuando estás hablando con otra persona en un mercado, cuando estás hablando por teléfono con tu madre, con una amiga. Por eso siempre digo que en la lectura de registros no es que se corta cuando se termina la sesión y ya está. No, la energía se sigue transformando a través de los próximos días. Entonces quizás las respuestas que se obtuvo en ese momento no se entendió tan fervientemente, pero sí luego, charlando con una amiga, por eso decía, duchándote justamente en el baño, decir, eureka, ahora entiendo por qué se me dijo esto en la canalización. Entonces, para ir finalizando un poquito este video, ¿cómo se expresan los registros? Bueno, en el amplio sentido de la palabra sería amor, ¿no? En toda la expresión de la palabra. Amor conlleva su polaridad, la parte linda y la parte fea, que hacen la complementariedad de la palabra amor. Entonces, cuando se canalizan registros, es posible confundirlos por la sensación de amor y emoción que nos produce. Entonces, los registros nunca van a utilizar palabras groseras ni de enfado. Si esto ocurre, debemos volver a ponernos en el espacio del aquí y del ahora y estar atentas y atentos sobre todo al chakra corazón. Esto cuando ustedes quisieran empezar a conectarse con los registros, si no es, por ejemplo, con una persona que hace lecturas, ¿no? Entonces,
Todo el universo está hecho en vibración. Y en el campo Akash hay una frecuencia vibracional de un sonido puntual, que es el sonido del universo, que es el famoso Om. Ese Om es un mantra de vibración de poder que contiene el sonido de la creación. Entonces, el Akash es el campo unificado de energía donde todo está conectado. Por ejemplo, la ciencia lo llama el campo cuántico. Una forma de sentir el campo es cuando nos adentramos, si nos conectamos con nuestro corazón. Entonces, el campo Akash está co-creándose, pulsándose en esa vibración, en esa sustancia energética en la que todo es en nuestra vida, a través de fractales, ¿no? Entonces, digamos que esa sustancia energética, el prana, el éter, es ahí donde llamamos, donde están los registros, la información, las memorias, los archivos de todo lo que existe, por ejemplo, de una comunidad, de un país, de una región, de una sociedad, del sistema solar, de las galaxias, de la Vía Láctea, del cosmos. Entonces, digamos que se contiene toda la información y tu co-creación. Es tu esencia y es la esencia de todo alrededor. Somos antenas, lo vuelvo a repetir, que emitimos y recibimos. Todo es el campo Akash, porque es la energía vital, es el prana, es la sustancia energética que contiene el Akash. Así que bueno, espero que toda esta información te haya servido. Te agradezco de corazón por estar escuchando este fractal justamente de algo que es muy amplio, pero lo quise reducir con mis palabras lo mejor que pude. Así que si me querés dejar un comentario, escribir por privado. Tengo sesiones en ausencia, sesiones online, donde se puede combinar un día y un horario, y en ausencia canalizo toda la información como si fueran en un online, nada más que no estamos presentes. Entonces te grabo todos los audios y te los envío por WhatsApp. Siempre hay obsequios para las personas que acceden por primera vez a una lectura o saben también todas las personas que se hacen sesiones varias veces, que siempre hay una retribución de corazón y de agradecimiento por confiar justamente en mí, que soy un canal potenciado justamente a través de los registros akáshicos, y también hago sesiones en presencia donde me encuentre. Así que bueno, te agradezco de corazón y espero que esta información la compartas con otras personas que le pueden ayudar, y todo lo que necesiten ya saben que me escriben. Así que muchas gracias a todos. Y también, si tienen alguna pregunta y demás, encantada de contestarles. Que tengan excelente día. Muchas gracias.